voy a hacer cerrar porque siempre de Pedro y de sus compañeros, los demás discípulos y apóstoles de Jesús, pero digamos que estos últimos 3 viernes nos hemos centrado en Pedro, en el apóstol Pedro de manera muy puntual. Vamos a hablar de las cartas de Pedro. Ustedes saben que hay 2 cartas que este apóstol escribió y vamos a ver algunos apartes de esas cartas. La primera carta de Pedro, en el capítulo 1, vamos a ver los versículos del 1 al 3. Y nos dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que llevado de su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo. Y analizábamos la vez pasada que Pedro tenía unas características muy puntuales, pero que después de que fue lleno, igual que los demás discípulos del Señor, con el Espíritu de Dios, muchas cosas cambiaron y fue un nuevo comienzo para él y para los demás discípulos. De eso mismo hoy él nos está hablando. Realmente gracias al amor del Padre a través de Jesús y gracias a esa gran misericordia, él nos permite nacer de nuevo. ¿Mediante quién? Mediante Jesús y mediante la resurrección de nuestro Señor, que de entre los muertos resucitó para tener una esperanza, para darnos una esperanza. Entonces aquí tenemos pues una imagen de Jesucristo que no quedó muerto, no quedó allí enterrado en la cueva de piedra donde fue sepultado su cuerpo después de que murió y fue bajado obviamente de la cruz, sino que él, como lo había anunciado, al tercer día resucitó. En el versículo 11, este capítulo 1, el Espíritu de Cristo, nos dice la palabra, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, se refiere pues a los apóstoles, les dio a conocer de antemano lo que Cristo tenía que sufrir y la gloria que iba a alcanzar. Esa parte del sufrir me va a tener un segundo allí, porque la verdad que a todos los seres humanos nos cuesta aceptar el sufrimiento. Pero el mismo Jesucristo vino a eso, a enseñarnos, pero también a cumplir una misión muy puntual, y fue entregar su vida y sufrir una serie de situaciones antes de que fuese crucificado, para que se cumpliera la escritura y para que nosotros hoy tengamos la posibilidad de reconciliarnos con el Padre a través de ese sufrimiento del Señor Jesús. Entonces, ese sufrimiento que a ninguno nos gusta mucho, sea de paso dicho, se hace necesario porque Jesús mismo les dijo a sus discípulos que el que quisiera seguirle tenía que tomar la cruz, su propia cruz, y seguirle. Entonces, a veces, en el afán de las personas, hablar de la palabra del Señor, de pronto cambian un poco las cosas y se nos dice que el seguir a Cristo va a ser sencillo, que va a ser fácil, que todos los problemas se van a acabar, que de hecho no vamos a tener incluso problemas. Y cuando se nos dice eso, se nos está diciendo una mentira, porque la palabra de Dios es clara y el mismo Jesús sufrió en la cruz hasta dar su vida por nosotros, y nosotros también, siendo seguidores de Cristo, pues tenemos que llevar un poco o mucho de esa cruz para poder también, junto con él, ver después la gloria que él alcanzó. Aquí tenemos entonces una imagen pues de Jesús con sus discípulos más cercanos, que ya sabían lo que Jesús tenía que pasar, lo entendieron mucho mejor después de que murió y luego resucitó y hace diferentes apariciones en la vida de ellos. En los versículos 13 al 16, que nos dice la palabra: por eso estén preparados, vivan sobriamente y pongan toda su esperanza en la gracia que se les dará el día de la manifestación de Jesucristo. Entonces está haciendo una invitación el apóstol Pedro a vivir sobriamente, a poner nuestra esperanza en esa gracia
y en las manifestaciones de Jesús. Como hijos obedientes, no vivan conforme a las pasiones que los tenían esclavizados en otro tiempo, cuando caminaban en la ignorancia. Antes, al contrario, sean santos en toda su vida, como es santo el que los ha llamado. La parte de la obediencia, si ustedes se dan cuenta, la quise resaltar con amarillito, con negrilla. Y la frase, sean santos en toda su vida. La parte de la obediencia también es algo que nos cuesta a los seres humanos, pero que es indispensable para poder agradar a Dios. Y Pedro puntualmente nos lo está diciendo hoy a través de esa carta. Nos invita a la santidad. Sé que nos cuesta y sé que es difícil porque todos somos pecadores, pero con la ayuda del Santo Espíritu de Dios, Él nos va moldeando, Él nos va llenando, así como moldeó y llenó a los discípulos del Señor para que pudiera cada uno de ellos cumplir con la voluntad del Señor. Entonces, asimismo, nosotros podemos ser llenos de su Santo Espíritu para ser hijos obedientes. ¿Obedientes a quién? A Él. ¿Obedientes a qué? A la palabra de Dios. Dice la palabra que, y son palabras de Jesús mismo, que quien le ama obedece sus mandamientos. Entonces, cuando nosotros decimos, sí, te amamos, Señor, pero no obedecemos los mandamientos, realmente no le amamos. Y estaríamos yendo en contravía de lo que Jesús mismo nos ha dicho. Entonces, por eso le resalto ahí la palabra obedientes. Pues así dice la Escritura, sean santos porque yo soy santo. Nosotros, a lo largo de nuestra vida, vamos aprendiendo muchos aspectos de la vida de Jesús. Yo les decía a los chicos en el colegio, en estas últimas clases, que Jesús tiene características muy puntuales. Y nosotros, los que le amamos y le seguimos, tenemos que esforzarnos todos los días por hacer lo mejor posible e imitar el ejemplo de Él. Yo sé que como les costó a los apóstoles, a nosotros también, pero esa es la invitación que el Señor nos hace, a que cada día Él crezca más en nosotros para que nuestra carne se haga más pequeña, por llamarlo de alguna forma, y seamos más dóciles a la presencia del Espíritu Santo y podamos agradar más al Señor y seguir caminando en este camino hacia la santidad. ¿Qué nos dice el versículo 17? Sí, es como Hogwarts con magia. Me divertí más estando así. Y se invocan como Padre al que juzgue imparcialmente a cada uno según sus obras, compórtense respetuosamente mientras están de paso en este mundo. Y resalto el respetuosamente. ¿Por qué? Porque esa es otra cualidad que poco a poco se ha ido perdiendo en cada uno de nosotros, los adultos, los niños, los jóvenes, en todos. Y el Señor nos llama a eso, a ser respetuosos, respetuosos de su nombre, respetuosos de su palabra, respetuosos incluso con las autoridades. Como dijo el mismo Jesús, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él no vino a abolir la ley, él vino para enseñarnos que debe cumplirse. Entonces, ese respeto tenemos que trabajarlo nuevamente a partir de cada uno de nosotros, en nuestra familia, con nuestros hijos y con todo aquel que crucemos, esforzándonos de verdad en dar el mejor ejemplo posible. Sepan que han sido rescatados de su vida estéril
Y una vida estéril o estéril, ¿qué es? Algo que no produce, que no da fruto. Hemos sido rescatados de eso, de esa esterilidad espiritual, heredada de sus mayores, no con bienes perecederos como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero sin tacha ni defecto. Así que cada uno de nosotros, al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor, Redentor y Salvador, hemos sido rescatados de esta vida de esterilidad en la parte espiritual. Por lo tanto, somos llamados a dar fruto, porque el Señor Jesús pagó con lo más costoso que se podría pagar nuestra salvación. Sí. Y sacarnos de esa esterilidad espiritual con su preciosa sangre. Entonces, no olvidemos eso. Todos y cada uno de nosotros tenemos cualidades, dones, talentos, habilidades que deben ser puestas al servicio de los demás para agradar ¿a quién? A Jesucristo. En el segundo capítulo de esa primera carta nos dice Pedro, desechen toda maldad, todo engaño, toda clase de hipocresía, envidia o maledicencia. Todas estas cosas no agradan al Señor. Todos sabemos bien qué es el engaño, es la mentira, qué es la maldad, es ir en contravía de lo que es la norma, el mandamiento, el precepto que Dios nos da, la hipocresía, el poner una cara por delante, pero apenas la persona a la espalda, entonces ponemos ya otra, hablamos mal de la persona, etcétera, etcétera. Eso no está bien, no agrada al Señor. La envidia, estar deseando o anhelando lo que el otro tiene. Oiga, pero si yo tuviera ese esposo, pero ¿por qué tengo ese que es alto, moreno? Yo quiero el bajito, gordito, etcétera. Con personas, con cosas materiales, con habilidades intelectuales. No debemos estar envidiando lo de los demás, porque el Señor a cada uno nos ha dado, y mucho, cualidades, defectos, todo nos lo ha dado Él, y poco a poco también Él va puliéndonos a medida que nosotros se lo permitimos. Entonces no tenemos por qué estar envidiando a los demás, porque el propósito de Dios es perfecto para cada uno de nosotros. Y la parte de la maledicencia, estar maldiciendo, estar siendo groseros. Hay personas que se disgustan porque algo salió mal y de una vez maldicen, juran, perjuran, se enfurecen, los oye uno a veces hasta en la calle, en el supermercado, haciendo la fila para pagar en la caja. Es una cosa aterradora cómo esa parte de estar maldiciendo se ha vuelto casi que algo rutinario para muchas personas y no se dan ni cuenta, pero eso no agrada a Dios. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. La primera de Pedro 2:1. Luego no estaba en otro. Aquí vemos una imagen que me pareció apropiada traerla, de ese joven, ¿no? Está en X situación, la que sea. Y por una parte está el Espíritu Santo hablándole, ¿no? No hagas, no vayas, o si hagas, o si ores, o si lee la palabra, pero está la otra partecita, ¿no? La carne nuestra que siempre habla hacia el otro lado. Ay, eso hoy no vayas al grupo de oración, otro día. Eso hoy no vayas a la Eucaristía o al culto. ¿Eso para qué oras? Eso es casi que perder el tiempo. Mejor no ores, mejor no te congregues. Ay, puedes hacer algo bueno por el otro, ay, pero mejor no, ese no es tu problema. Que habrá otro que ayude, habrá otro que lo haga, habrá otro que dé la voz de consuelo, pero tú no, mantente indiferente. La indiferencia nuestra es algo grave, porque a veces hay personas que me dicen, doctora, pero si yo no mato, yo no robo, yo no le hago daño a nadie. Entonces yo siempre les digo, pero qué bien haces, porque no es solamente no hacer, sino ¿y qué bien haces? ¿Qué le das a los demás? Y vamos a ver que en estas cartas de Pedro, en varias partes nos hace énfasis en eso de lo que estamos hablando. Entonces, por eso traje esta imagen, ¿no? Permanentemente estamos luchando. Dice la palabra de Dios que el espíritu siempre está dispuesto, pero que la carne es débil y siempre ala hacia el pecado. Entonces, por eso siempre hay una lucha permanente. Y una de las mejores armas para poder salir avantes en esa lucha es conociendo la palabra de Dios.
y es, por supuesto, también poniéndola en práctica lo mejor que podamos. Nos dice los versículos 15, 16, 17, que aquí está incluso desde el 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Qué resalté? La frase que vemos allí, está subrayadito, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacerlo mal. Porque es que ahora se nos ha vuelto una costumbre generalizada que a lo que es malo le llamamos bueno y a lo que es bueno ya le llamamos malo y ya no nos gusta. Entonces, no. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros libertad, libre albedrío para decidir qué queremos hacer o qué no queremos hacer y cómo lo queremos hacer. La libertad que nos ha sido dada es para que la sepamos administrar. Una mala decisión puede traer graves consecuencias a nuestra vida, física, espiritual, emocional, familiar, laboral, económica, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Hablábamos hace un rato con mi esposo acá de un señor conocido que hace un tiempo estuvo, digamos que en una situación económica estable, tenía su hogar, su familia, pero desafortunadamente de una mala decisión que fue haberse involucrado con una persona, ser adúltero, engañar a su esposa, la esposa se enteró, le dijo qué pena, hasta aquí fue, se destruyó el hogar, el señor ya de ahí empezó a ir de mal hacia más mal, de mal en peor, como dice uno, hizo malos negocios, fracasó en una tiendita que tenían bien surtida, que les daba el sustento, tenía su trabajito además, la señora también tenía su trabajo, pero a partir del momento que él cometió esa falta, el hogar se le destruyó, la tienda se acabó, el trabajo también, se endeudó terriblemente, la mamá por ayudar había vendido su casita, que era lo único que tenía, le prestó el dinero, él no pudo pagarle a ella, perdieron la casa, él se quedó sin casa, sin hogar, dejó a la mamá sin casa. O sea, una cantidad de cosas derivadas de una sola situación que fue su adulterio. Entonces miren ustedes cómo de una sola decisión mal tomada por mal manejo de nuestra libertad, cómo podemos perderlo todo y cómo el enemigo es de astuto para enredarnos, y ahorita lo veremos. ¿Por qué traigo esta imagen? Porque me parece que es muy apropiada para lo que está aquí el apóstol Pedro diciéndonos: honrad a todos, amad a todos, temed a Dios. Y temed a Dios no es tenerle miedo a Dios, sino es reverenciarlo, es saber que donde tú estés, Él está, que Él te está viendo, que Él te está escuchando, que Él está ahí para ti y que por lo tanto debemos esforzarnos por agradarle. Y honrad al rey, porque ustedes saben que en esa época había reyes y el rey representaba la autoridad y el gobierno terrenalmente hablando. Entonces también tenemos que respetar a nuestras autoridades. Con la muerte de Jesús, con la muerte en la cruz, con la sangre preciosa que él vertió, se rompen. Por eso traigo esta imagen. Se rompen esas cadenas. Se rompen esas ataduras que se han forjado en tu vida y en la mía por nuestro pecado y por el pecado de nuestros antepasados. Vamos a seguir viendo. Capítulo 3, versículos 1 y 2. Asimismo vosotras, que hay una exhortación a las mujeres, hay una exhortación a los varones, incluso hay una exhortación a los jóvenes y hay otra a los pastores. Pero traigo algunos apartes porque si no sería muy extenso. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y resalto esto último que ustedes ven acá. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotras, las esposas,
en el afán de que nuestros esposos también vuelquen su corazón y entreguen su vida a Cristo, terminamos hablando mucho y haciendo casi que siendo muy cantaletosas, por llamarlo de alguna forma. Y resulta que a veces eso, en vez de atraerlos a ellos hacia los pies de Cristo, lo que hace es apartarlos. Ay, usted ya va a empezar con la cantaleta, ya va a empezar otra vez, ya va a decir otra vez, ya usted sí cansa, usted sí molesta. Entonces mire que Pedro aquí nos da una clave y es: no hablemos tanto, no cantaletemos tanto, no molestemos tanto, porque si dicen, ay, es que usted sí molesta, usted sí cansa, sino que más bien sean ellos ganados sin palabras, sin que digamos mu, sino más bien cuando ellos nos vean en cuanto a nuestras actuaciones y que nuestras actuaciones sean las que motiven a esos varones a buscar a Cristo. Que nos vean más bien con esa prudencia, con esa sensatez, con ese amor, con esa diligencia, y que ese cambio que Él haga en nosotras sea lo que atraiga a esos varones. Eso es lo que nos está diciendo hoy la palabra a través de Pedro. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Me dijo hace un tiempito, unos 3, 4 meses, un sacerdote. Me dijo, hija, es que lo más importante no es lo que tus hijos te oigan decir, sino lo que te vean hacer. Porque eso es lo que va a mover a tus hijos a buscar también del Señor. Si ellos ven que tú sirves con agrado, oras con agrado, sirves con amor, sin que les digas mucho, el solo hecho de verte, de escucharte y verte, eso va a mover su corazón. Eso mismo lo podemos poner aquí en práctica sobre el tapete para nuestros esposos. O sea, que lo que ellos vean en nosotros sea tan agradable y podamos traslucir ese amor de Jesús que sin decirles tanto, con solo nuestro comportamiento, eso mueva el corazón de ellos a buscarlo a Él. Y no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas del Señor, y no es en nuestro momento ni en nuestro antojo, sino es cuando Dios lo tiene dispuesto. Les traje un poquito esta caricatura, ¿por qué? Porque a veces nos pasa eso, ¿no? O a ellos les puede pasar eso con nosotras. No sé, será tu caso o el mío alguna vez, no sé, pero puede pasar, ¿no? Acá está el niño con una cara como triste, estar mencionando la primera carta de Pedro, justamente, capítulo 3, versículo 1, dice, mujeres, estad sujetas a sus maridos, pero mire aquí cómo está la señora, ¿no? Grande, fuerte. Dice, ¿qué opinas de eso, Bodoque? Le dice el señor, y el pobre señor ahí todo amilanadito, lo que tú digas, vidita. Entonces, esto es como la paradoja de lo que Pedro nos está diciendo, ¿no? A veces somos así, como muy voluntariosas, muy fuertes, muy caprichosas, y resulta que el Señor ahí como está, sí o sí hace caso, pero es porque es como que hay una imposición nuestra, más no porque ellos tengan un convencimiento, y la idea es que ellos tengan un convencimiento y que ellos, que bíblicamente tienen la autoridad por encima de la nuestra. ¿Por qué? Porque la palabra dice que ellos deben, nosotras debemos estar sujetas a ellos y ellos deben estar sujetos a Cristo. Ese es como el orden que debe haber, ¿sí? Pero que no nos pase de pronto esto, ¿no? Que estamos nosotras como en esa actitud y el pobre señor ahí al lado como haciendo caso, pero como porque le toca, pero no hay ninguna convicción de verdad real de cuál es su papel y cómo debe desempeñarlo y que debe entregar su vida al Señor. En los versículos 3 y 4 nos dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, a veces centramos mucho nuestra atención en todo esto, como vemos acá en esta imagen, ¿no? La chica muy sexy con
todas las joyas, los vestidos, los zapatos, el sombrero, los accesorios, como muy llamativa. Pero lo que el Señor quiere más que eso es esto: nuestra amabilidad, nuestro corazón dispuesto, tierno, lleno del amor de Dios. Que realmente más que vernos así, nos veamos más haciendo esto, que es imitando ¿a quién? Pues a María Santísima, que es la mujer que por excelencia nos da el mejor ejemplo, ¿no? De lo que es agradar al Señor en fe, en oración, en fortaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Versículos 5 y 6 del capítulo 3. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces nos pone él como ejemplo a Sara, la esposa de Abraham, que realmente ella le llamaba así, Señor, a su amado esposo. Versículo 7. Y esta parte sí que es importante, mis queridos esposos. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. ¿Con quiénes? Con las esposas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y resalto honor a la mujer. Y la última frase. ¿Por qué? Porque cuando ustedes, caballeros, tratan con el amor, con la dignidad, con el respeto que debe ser tratada su esposa y oran, entonces ustedes no tendrán ningún tipo de estorbo en la oración que ustedes dirijan al Señor. Y me voy a explicar todavía mejor. No podemos pretender, varones, que el Señor les escuche si ustedes están faltándole a su esposa de alguna manera. O tienen un amante, entonces entran en adulterio, o no una sino varias, que es más grave todavía, o están maltratando a su señora. Y les voy a poner un ejemplo rápido, concreto. Muchas veces hacen sus negocios o toman sus decisiones sin contarle a su esposa. Ahí nomás con eso ya le están quitando el lugar de dignidad y honor y honra que ella debe tener como esposa de ustedes. Hacen de pronto negocios a escondidas, peor aún todavía, porque se pierde esa unidad en la que debe ser manejada la familia. Y al no tratarla, al no tratarnos en la forma correcta, sus oraciones van a tener estorbo. Por eso, porque no están cumpliendo con la voluntad de lo que Dios quiere. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren realmente que su oración llegue a Papá Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y su Santo Espíritu pueda obrar, traten a sus señoras con amor, con respeto, con dignidad, y denles ese lugar de honor que tiene. Miren, no lo digo yo, lo dice la palabra. Porque nosotros también somos coherederas de la gracia de la vida. Entonces, si quieren realmente que su oración dé un fruto, honren a sus esposas y oren. Y el Señor concederá lo que más convenga a su vida. Y su oración no encontrará estorbo. No habrá cosas que eviten que la oración llegue. Entonces, fíjense ustedes cómo si hay cosas que pueden evitar que nuestra oración sea efectiva y llegue a los oídos del Señor realmente para que se genere una respuesta. Y traje aquí esta diapositiva, esta imagen que me agradó. Dice, si un hombre no trata bien a su esposa, no lo quiere escuchar hablar del cristianismo. Y a veces pasa, y muy seguido. El Señor dice, sí, yo soy cristiano, sea la iglesia que sea, porque ya sabemos que ser cristiano implica seguir a Cristo.
pero trata mal a su señora, la grita, la insulta, la humilla en público, la humilla en privado, la golpea incluso. Todo eso no agrada a Dios y todo eso va a generar estorbo entre su oración y el Señor. Entonces no podemos decir, sí, yo soy cristiano, pero estamos dando mal ejemplo, pero estamos haciendo las cosas que a Dios no le agradan y siendo partícipes de lo que no agrada. Y muy puntualmente esto va para los esposos. Versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Encontré esa imagen que me pareció bonita. Hablando de la amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad. Qué bonito cuando tenemos, por misericordia de Dios, buenos amigos. Dice la palabra de Dios que el que ha encontrado un amigo que lo cuide porque ha encontrado un verdadero tesoro. Y es verdad. Amigos tenemos realmente de esas características pocos. Así que los tengamos, cuidémoslos. Y aún más, hagamos realmente que Jesús sea tu mejor amigo y mi mejor amigo. Él es el que no falla nunca. Está 24 horas al día, 7 veces a la semana, 4 semanas al mes y todos los meses del año. Cuando tú lo necesites, a la hora que lo necesites, solo necesita que tú le hables, que tú te comuniques con él y que aprendas también a escucharle. El versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Y esto sí que nos cuesta, ¿no? A todos, unos más, otros menos. Pero cuando nos hacen algo malo, cuando nos hablan mal, cuando nos ofenden, cuando nos hieren, cuando nos hacen el feo, como dice uno, uy, carambas, cómo nos cuesta no portarnos de la misma manera. Pero mire que eso es lo que el Señor nos dice. No devuelvas mal por mal. No es una maldición si te acaban de maldecir. No. Al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredase bendición. Hemos sido llamados cada uno de nosotros para ser instrumentos de bendición para otros. Y en la primera de Tesalonicenses, la primera carta, capítulo 5, versículo 15, dice, haz bien al que te hace mal. O sea, más claro no puede ser la palabra. ¿Nos cuesta? Sí. Qué difícil es, porque nos es fácil hacerle bien al que nos trata bien, al que nos sonríe, al que nos saluda con amabilidad, pero cuando ya nos hacen como el feo, cuando ya nos hacen de pronto un desplante harto, yo, y cómo nos cuesta, como que te lo piensan, ¿no? Así como la imagen de unas 3, 4 diapositivas atrás, ¿será que qué hago? ¿Le hago bien? ¿Le hago mal? ¿Lo miro mal? ¿Lo ignoro? ¿Le hago apenas pueda algo como para desquitarme porque como me hizo? Entonces, ese tipo de cosas que son tan humanas, el Señor nos dice, ojo, cuidado, no devuelvan el mal por el mal, sino que al contrario, haz bien al que te hace mal, haz lo mejor por ese otro, muéstrale que realmente me conoces. Capítulo 3, versículos 10 y 11, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal. Ay, el control de la lengua, cómo nos cuesta, Dios mío, a todos. Y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Nos vuelve a insistir Pedro en esto. Busque la paz y sígala. Hay gente que es feliz comprando pleitos. Dice el versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Mire cómo aquí hay una clave tremenda para que el Señor pueda escuchar nuestra oración y dar una respuesta y concedernos, si está conforme a su voluntad, lo que estamos pidiendo. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero si nosotros estamos andando en injusticia, estamos robándole el sueldo a, estamos robándole el buen nombre a, estamos robando la dignidad del esposo o de la esposa, estamos maltratando a,
el amigo, el vecino, el familiar, el hijo, etcétera, etcétera, estamos andando en injusticia. Entonces, ¿cómo queremos que el Señor pueda poner sus ojos en nosotros y sobre todo poner sus oídos para escuchar nuestra oración? Entonces, a veces nos preguntamos, pero ¿qué será que yo oro y que como que no me sale nada bien, que como que no veo la respuesta de Dios, que como que nada cambia, nada pasa? ¿Por qué será? Pues mis amados, si en algo de esto estamos fallando, ahí está la respuesta a su inquietud. Queremos que el Señor nos escuche, que esté atento a nuestras oraciones y a nuestro clamor y que haya una respuesta efectiva. Esforcémonos por andar en justicia y santidad. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, que nosotros no estemos en ese grupo, sino que estemos en el que se esfuerza en hacer lo correcto. Aquí traje esta imagen de la lengua. Creo que es lo que más nos cuesta por momentos de verdad a todos, y en algo de lo que debemos trabajar es en esto. Aquí el Señor sacó la lengua, bueno, pero aquí le puso como freno, ¿no? Pero mire sacó la lengua y de una, mire, como una serpiente al cuello, a la yugular, como dice uno. El veneno puesto ahí a ver cómo hago daño. Tanto daño que podemos hacer con la lengua, tanto bien que también podemos hacer, tanto que podemos edificar y construir, pero tanto que podemos destruir con un solo comentario que salga de nuestra boca. Entonces, acordémonos de esta diapositiva antes de hablar de un santo. El capítulo 4, versículos 1 y 2. Por eso, si Cristo sufrió en su carne mortal, háganse la cuenta de que también ustedes tienen que sufrir, lo que les hablaba hace un rato del sufrimiento del Señor, y nosotros también tenemos que llevar una parte de sufrimiento en esta tierra, y cada quien tiene una o varias razones que nos permite ser parte de ese sufrimiento. El que está dispuesto a sufrir en su carne ha roto con el pecado. Mire esto. Hay personas que viven con alguna enfermedad, con un problema, por ejemplo, una artritis, problemas que generan mucho dolor en el cuerpo. Pero si los ofrecemos esos dolores al Señor Jesucristo por el perdón de nuestros pecados, por el perdón de los pecados de nuestra familia, por el perdón de los pecados por las personas que nos piden una oración en intercesión, mire cómo eso tiene una consecuencia, y es que se rompe el pecado. ¿Y qué es el pecado? Es cuando transgredimos los mandatos, los mandamientos que el Señor nos ha dado en su palabra. Los días restantes de su vida mortal estarán al servicio de Dios, no de las pasiones humanas. Nos habla Pedro del servicio y nos habla de que debemos estar no a nuestro acomodo y dejarnos arrastrar, ¿cierto? Por lo que nuestro impulso y nuestra pasión nos quiera mover, sino que tenemos que tener claro que debemos estar dispuestos al servicio de Él y hacer la voluntad de Él, no la nuestra, que es otro punto que a ratos nos cuesta tanto. Somos caprichosos generalmente y voluntariosos, queremos hacer las cosas a nuestra forma, a nuestra manera, pero cometemos un grave error. No oramos y no le preguntamos al Señor cómo Él quiere que lo hagamos. Y siempre es importante hacer eso en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando empezamos a entender eso y empezamos a vivirlo, las cosas van a ir mejor. No es que no vayamos a tener dificultades, claro que las podemos tener, de hecho las vamos a tener, pero si Él nos está guiando, Él también nos está respaldando y nos va a ayudar a ir sorteando cada una de las dificultades. Llevar la cruz pesa, por eso les traje esta diapositiva, cobro aquí un tricito, pero más pesa llevar una vida sin Jesús. Y ahí sí, como yo digo, para mí misma, y a veces lo comparto con ustedes. Caramba, si llevar esta vida de la mano de Él y nos equivocamos tantas veces y fallamos tantas otras y nos cuestan lágrimas de sangre, yo no me imagino una vida sin Cristo. No la puedo concebir siquiera, porque si con Él nos cuesta, ¿cómo sería sin Él? Pero que llevamos la cruz, la llevamos. Eso sí es indudable.
Versículo 3. Ya es suficiente que hayan empleado el tiempo pasado en vivir a lo pagano. ¿Y cómo era lo pagano? Mire, en groserías, liviandades, desenfreno, orgías, borracheras y nefandas idolatrías. Y de esas partecitas hoy no vamos a extendernos porque ya sabemos qué más hay ahí. Les traigo esta reflexión. Con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Con el temor del Señor, el mal se evita. Cuando tú y yo vamos a hacer alguna cosa y tenemos temor del Señor, que no es tenerle miedo a Dios, sino sabemos que Él está ahí, que está presente, que dio a su único Hijo, Jesucristo, por la salvación de nuestras almas, no lo pensamos 2 veces y 3 y 4 antes de ir a cometer pecado, ir a hacer lo que no nos está mandando el Señor. No le estamos pensando más porque lo tenemos más presente a Él y sabemos que por amor Él lo dio todo. Entonces como que tú te lo piensas, ¿y cómo te voy a defraudar? Y cuando lo defraudamos, como le pasó a Pedro, que lo negó 3 veces, tendremos que hacer lo mismo, llorar amargamente por nuestro error. Sin embargo, siempre está ese Jesús dispuesto y misericordioso a levantarnos. Se acerca el fin de todas las cosas, dice los versículos 7 y 9. Sean sobrios y dedíquense a la oración. Y yo en este instante les hago esta pregunta. ¿Y cuánto tiempo del día tú dedicas a orar? 1 minuto, 2, 3, 5, 10, 15, no sé. ¿Quién ora apenas se despierta? ¿Quién ora en el transcurso del día? ¿Quién ora en la noche? ¿Quién ora cuando va en el bus? ¿Cuando va en la moto? ¿Cuando va en el carro? ¿Cuando está en la ducha? Como dice la palabra, orad sin cesar. A veces se nos pasa todo el día y de pronto las personas, oigan, hoy no oré, ni siquiera le dije gracias Señor por este día, gracias por las bendiciones que hoy me diste cuando ya llega la noche. Entonces, sí tenemos que dedicarnos más a compartir ese tiempo con el Señor, a hablar con Él y a escucharle a Él. Ante todo, ámense ardientemente unos a otros, pues el amor alcanza el perdón de todos los pecados, así como el sufrimiento rompe el pecado, el amor alcanza el perdón de todos los pecados. Mire cómo va unida como esa parejita. El sufrir, pero en el amor de Cristo, el llevando nuestra cruz, aceptándola con amor, el darle un sentido a nuestro sufrimiento, a nuestro problema desde la fe, y el amar para poder alcanzar el perdón de los pecados. Practiquen de todo corazón la hospitalidad de unos con otros. Versículos 10 y 11. Que cada cual ponga al servicio de los demás los dones que haya recibido como corresponda a los administradores de los distintos carismas de Dios. Y hay 3 palabras resaltadas: servicio, dones y carismas. Entonces, ¿qué es el servicio? Pues poner nuestras habilidades y nuestros talentos para que otros puedan verse beneficiados. ¿Qué es un carisma? Se lo voy a leer textualmente porque lo busqué la definición exacta. Dice, gracia o don concedido por Dios a algunos hombres en beneficio de la comunidad. Entonces son gracias, son dones, son regalos que el Señor nos da. Y los dones son eso, son regalos que Dios nos da. ¿Para qué? Para ponerlos a trabajar y sacarnos, como lo vimos atrás, de esa vida estéril y pasarnos a dar, nos da el Señor una vida que nos va a permitir salir de la esterilidad para producir frutos, y obviamente lo que Él espera es que sean frutos de su Santo Espíritu, que sean los mejores frutos: el amor, la alegría, la bondad, la mansedumbre, el dominio propio, la amabilidad, la honestidad, la caridad, la misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. El que tenga el don de la palabra, que use de él como el que comunica palabras de Dios. El que presta un servicio, que lo haga como mandatario de Dios, de manera que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Entonces, más adelante, en otra charla, porque ya se acerca el Pentecostés, veremos con más detalle la venida del Espíritu Santo, los dones, los frutos que da el Espíritu Santo, pero también los compararemos con los que da la carne. Entonces, ahí no me voy a
a detener más. Al cual se debe la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nos dicen los versículos 12 y 13. Queridos hermanos, no se extrañen como si fuera algo raro de verse sometidos al fuego de la prueba. ¿Y por qué resalta el fuego de la prueba? Porque todos, en una y otra forma, estamos siendo probados, o fuimos probados atrás, o seremos probados más adelante. El fuego de la prueba, uno cuando pasa por vamos a poner un ejemplo, por enfermedades delicadas, graves. Ninguno quisiéramos estar enfermos o que nuestro familiar esté enfermo. Nadie quiere eso. Pero cuando nosotros podemos ver en medio del sufrimiento, en medio del dolor, el amor de Dios y ver que a través de ese dolor y ese sufrimiento también el Señor nos permite acercarnos a Él, nos permite afianzar nuestra fe, nos permite reforzar nuestro nivel de oración, nos permite sentir su presencia y su amor, nos da la fortaleza que tú y yo no tendríamos si no fuera por Él. Entonces empezamos a darnos cuenta que cada una de esas dificultades tiene un propósito y que el Señor es quien nos permite también pasar por ahí porque nos está probando también en la paciencia, en el amor, en la templanza y en muchas otras cosas. Y cada vez que logramos afrontar esa prueba desde el amor de Él, seremos victoriosos porque tendremos ganancias en lo espiritual tremendas, que en el momento que las estamos pasando, no nos gusta, claro, no nos es fácil, nos cuesta, nos duele, quisiéramos no tener que pasar por ahí, pero si no pasáramos por ahí, el Señor entonces no puliría muchos aspectos de nuestra vida. Entonces tenemos que estar casi que preparados que cuando se nos enfrentan esas situaciones difíciles, estamos como dice aquí Pedro, no se nos haga raro que tengamos que ser sometidos al fuego de la prueba. Y hay pruebas difíciles, pero desde el amor de Dios y de su mano lograremos vencerlas. Al contrario, alégrense de participar en los sufrimientos de Cristo. Mire cómo Pedro insiste una y otra vez en ese sufrimiento de Cristo y que nosotros también tenemos que ser partícipes de eso, para que así mismo se puedan alegrar gozosos el día en que se manifieste su gloria, así como tenemos que pasar por el fuego, la prueba, tenemos que pasar por el sufrimiento. También lograremos, por misericordia de Él, estar alegres y gozosos en su gloria. Versículos 14 y 15. Dichosos ustedes si son ultrajados en el nombre de Cristo, pues el Espíritu de la gloria, que es el Espíritu de Dios, alienta en ustedes. Entonces, seguir al Señor es complejo. Y hay muchos momentos difíciles, como los que pasaron los discípulos, como los que pasó Jesús mismo y como los que pasamos nosotros, cuando estamos en este caminar con Cristo. Pero como dice la palabra, si son ultrajados en el nombre de Cristo, pues el Espíritu de la gloria, que es el Espíritu de Dios, alienta en ustedes. Él está ahí, Él está alentándonos, Él está guiándonos. Que ninguno de ustedes tenga que sufrir por ser homicida, ladrón, malhechor o por mezclarse en asuntos ajenos. El 16, pero si padece por ser cristiano, no se avergüence. Antes, al contrario, dé gracias a Dios porque lleva este nombre. El nombre de cristiano. Que podamos llevar esa luz de Cristo donde quiera que estemos. Que nos puedan ver, escuchar y que nos identifiquen. Diga, oiga, esa persona, Luz Ángela, Pedro, Pablo, Carlos, quien sea. Esa persona se ve, se da uno cuenta cómo habla, cómo se expresa, cómo escucha. ¿Qué es creyente? ¿Qué es cristiano? ¿Qué es un seguidor de Cristo? Que ojalá eso logremos nosotros también, que le permitamos al Señor hacer eso en nosotros, esa transformación por medio de su Santo Espíritu, como transformó la vida de los apóstoles, de los discípulos. Versículos 2 y 4 del capítulo 5, dice, dirigida a los pastores. Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado y cuiden de él no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por una vil ganancia, sino con generosidad, no como dictadores, sino como modelos para el rebaño. Me decía algún día la mamá de una amiga, doctora, es que uno no se da cuenta, pero uno no se está fijando de pronto en la gente, pero resulta que encima suyo hay muchos ojos pendientes. Y es esto, ¿no? Es el hecho de tratar
Yo sé que a ratos fallamos, claro que sí, pero el Señor nos está insistiendo hoy mucho, mucho, mucho. Esfuércense por ser buenos modelos, por imitarme, porque el principal pastor es Él. Nosotros somos sus ovejas y Él es el pastor. Pero aquí en la tierra también hay pastores, y no solamente los que son de la iglesia evangélica y que llevan ese título de pastores porque dirigen una iglesia, sino cada uno de los que pastoreamos personas somos pastores. Mamá y papá son los primeros pastores en casa, son los primeros que deben liderar ese conocimiento de la palabra y ese transmitir de la palabra y cómo orar y enseñarles a nuestros hijos, porque ellos son las ovejas que el Señor nos ha confiado. Y también, obviamente, cuando ya Dios nos da, como nos da la posibilidad de tener un grupo como estos, o las personas que van a la iglesia y el sacerdote pastorea el grupo, prepara catequistas y personas para que dirijan comunidades también, todos ellos van volviéndose pastores, replicando las buenas nuevas del evangelio, ¿no? Y cuando aparezca el supremo pastor, que es él, Jesús, recibirán la corona imperecedera de la gloria. Ay, qué maravilla. Ojalá el Señor nos permita ganar esa corona. Versículos 8 y 9. Sean sobrios y estén en guardia. Su enemigo, el diablo, como león rugiente, da vueltas y busca a quién devorar. ¿A quién devorar? Entonces, ojo, hay que estar alertas y en oración, vigilantes, orantes, nutriendo el espíritu para estar fortalecidos. Porque mire lo que nos está diciendo Pedro. Cuidado, el enemigo, que es el diablo, como león rugiente da vueltas y busca a quien devorar. Es decir, que él está esperando la primera y así sea la más chiquita oportunidad que tú y yo le demos para tenga. Atacar y entrar a robarse la bendición. Y él nos plantea la tentación, ahí puestecita, a ver por dónde es, muestra, a ver, hasta la conozco, por este lado es su lado más flaco, por ahí me le voy. Entonces por eso tenemos que estar permanentemente en oración. Dice, resístanlo, firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos esparcidos por el mundo soportan los mismos sufrimientos. Y yo diría que más, hace 2 o 3 días oía a una persona que es cristiana en el Medio Oriente y hablaba cómo asesinan a los seguidores de Cristo, cómo asesinaron hace un tiempo a un hermano, cómo los desplazaron del sitio donde vivían, cómo permanentemente están asesinando a sacerdotes y demás por llevar el nombre de Cristo. Realmente es una cosa compleja. Entonces hay gente que sufre mucho más que nosotros, pero el Señor nos está diciendo hoy, resistan firmes en la fe, resístanlo, que él finalmente huye. Pero para poderlo resistir, ¿cómo podemos resistirlo? Pues teniendo las herramientas adecuadas. Entonces aquí tenemos un león así en vivo y en directo, y este otro que parece muy simpático, ¿no? Pero mire, apenas tú le haces la oportunidad, ¡pum!, abre las fauces para comer, 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 devorar. Versículos 10 y 11 de la capítulo 5, primera carta. El Dios debe ser de toda gracia, que lo llamó en Cristo a su eterna gloria, él mismo los perfeccionará después de un breve padecer, los confirmará, los fortalecerá y los consolidará. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como quien dice, no hay seguimiento a Cristo si no hay sufrimiento. Eso es una realidad. Segunda carta de Pedro, versículos. Si todo ha de desaparecer de esta manera, no hace falta decir que deben llevar una vida santa y religiosa. Y en esa parte les busqué también puntualmente la definición de religiosidad, que dice, práctica y cumplimiento de los preceptos que son propios de una religión y de la forma de vida y actuación que ésta comparte. Entonces, porque a veces nos quedamos mucho como en las prácticas exteriores, pero el corazón vacío del Señor. Entonces, vamos a poner un ejemplo, vamos todos los días a la Santa Eucaristía, para los que somos católicos. Sí, pero no cambia nada en nuestra vida. Seguimos siendo la misma persona huraña, grosera, maldiciente. No sirve. O sea, es realmente llevar a la práctica, pero
con esto que antecede aquí, tratando de tener una vida santa, mientras esperan y aceleran la venida del día de Dios, cuando los cielos incendiados se desintegrarán y los elementos quedarán hechos ceniza. Versículos 13 y 14. Pero según su promesa, nosotros esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que reinará la justicia. Por lo cual, queridos hermanos, en espera de todas estas cosas, esfuércense por encontrarse sin mancha, sin culpa y en paz en presencia del Señor. Y es que ese encontrarse sin mancha es sin pecado alguno. Difícil es, pero no imposible, porque si fallamos, como falló el rey David, como falló Pedro, como bueno, tantos personajes bíblicos, siempre estaba la posibilidad y estará del arrepentimiento, el pedir perdón y el volvernos de nuevo a Él, sin culpa. ¿Y cómo quitamos la culpa? Confesando nuestro pecado. Porque si no confesamos nuestro pecado, el enemigo tendrá de qué acusarnos. Pero si tú y yo lo confesamos y pedimos perdón y somos honestos en el arrepentimiento y nos forzamos obviamente por no seguir cayendo allí, esa culpa se va. Entonces el enemigo no tendrá cómo acusarnos más. Y en paz, en presencia del Señor. Entonces, eso prácticamente es lo que totaliza casi el deber ser que Pedro nos está llamando. Ahora, 17 y 18. Ustedes, sin embargo, queridos hermanos, avisados de antemano, estén miren, en guardia. No sea que arrastrados por el error de los libertinos, decaigan de su firmeza. Crezcan más bien en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, tenemos que esforzarnos por mantenernos pegaditos a Él y estar en guardia, estar atentos, estar vigilantes, no dormirnos sobre el laurel, no confiarnos, porque el exceso de confianza nos mata también. No, como yo ya sé ahora, no, como yo es, no, como el Dios bueno y maravilloso que tengo me ha dado este don y este otro, no, entonces como yo hablo en lengua, entonces como yo soy profeta del Señor, no, eso yo ya soy divinamente, eso yo ya tengo la salvación asegurada. No, grave error. Ese exceso de confianza nos mata y es lo que no nos permite hacer crecer y sobre todo que nos puede meter en serios problemas, porque cuando entramos en ese, digamos, como esa zona de confort, es grave porque entonces el Señor nos ve y dirá, bueno, pero ¿y esta mujer en qué anda? Ya no se esfuerza tanto, ya no ora tanto, ya no lee la palabra, ya no está haciendo lo que desea, y el enemigo que anda como león rugiente, listo a devorar, dice, ya sé por dónde me le meto. Ya sé por dónde es, ya sé, bajo su nivel de verdad, ahí tengo espacio para entrar yo. Entonces puede llenarse uno de soberbia, puede uno llenarse de pereza y ir bajando y bajando hasta que uno decae y pum, viene el cataplum, plum, plum, donde el enemigo dice, ya la cogí, ya sé por dónde era. Entonces, ojo con eso. Más bien que podamos crecer en la gracia y el conocimiento. Siempre estamos en permanente conocimiento. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y cierra ya con a Él la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Mis amados, ¿hay alguna pregunta? ¿Ha quedado todo claro? ¿Hay algo que no se entienda? Porque vamos a hacer la oración de acuerdo a la prédica para entrar a orar rápidamente por varias necesidades y varias personitas que están con situaciones difíciles a quienes vamos a entregar.